Hola, buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar del Prague Masters, un torneo donde hay un montón de jugadores top que precisamente todos no han clasificado por candidatos o en el caso de Gukesh, pues ya es el campeón del mundo y lo están esperando a él. Así que vamos a ver qué tal ha ido esta primera jornada. Nos vamos a centrar especialmente en la partida de Gukesh por varios motivos. Primero, porque ha sido espectacular. Hay un montón de recursos, ideas, es una auténtica locura. Y luego las demás las analizaré un poco más por encima, ¿no? Es un poco la idea. También aprovecho ahora para mencionaros que la semana pasada y este tiempo he estado grabando un nuevo curso, en este caso de Gukesh, de la historia de Gukesh. Así que nada, esperemos que en 2 o 3 semanas ya esté publicado y que realmente creo que ha sido muy instructivo para ver precisamente por qué ha quedado campeón del mundo y desde pequeño, desde los 8 años hasta que fue campeón del mundo. Ya está. Después de esto, vamos allá. E4, E5, F3, KF6... Alfil B5, vale, tenemos una berlinesa. Álvar, ¿me estás haciendo clickbait con la berlinesa? No, espérate. Trust me with this one. Alfil C5 y aquí alfil por C6. Una variante un poco estructural, pero que Gukesh realmente muchas veces juega posiciones muy técnicas. También Gukesh ha jugado el final, de hecho jugó un final contra el final de la berlinesa, quiero decir, por lo tanto se tienen que prepararlo todo. Pero Niemann está muy cómodo con la berlinesa. Entonces aquí el negro hace la típica maniobra, caballo de 7, enroque, A4. Y este plan es para básicamente poner todos los peones en blanco y luego a partir de ahí jugar con una estructura bastante segura con dejar este alfil un poco encerrado. Entonces el negro hace un poco lo propio, torre 8 y aquí alfil F8. Este es el plan más típico. El alfil este se pone aquí y luego este caballo lo vamos a intentar arreglar. Y luego ya, si todo caso, empezamos a mover peones. Entonces, ya veremos en otra partida que avanzar aquí en A5 necesariamente no sirve de mucho si puedo hacer B5 más adelante. Entonces, serviría un poco si hiciera A6. Ya lo veremos en la partida luego. Y aquí, tras alfil E3, A5 ahora sí, caballo de 2, B6, negro se va poniendo bien, flexible, el alfil de C8 puede ir por muchos sitios, rey H1, y Gukesh vemos que tiene una posición muy interesante. Rey H1 es una jugada genérica buena, en el sentido de que, bueno, voy a hacer F4, entonces aparto el rey de ahí, por lo que puede pasar, si me puede cambiar piezas, lo que sea. Total, que aquí cae C5, y aquí llegamos un poco al punto guay de la partida, que va a empezar a haber fuego por todos lados. Aquí Gukesh hace rey H1, y aquí me sorprende que no plantee F3, por varios motivos. F3 es una jugada que vas a jugar solo aquí. Es una idea muy interesante lo que ha hecho el blanco, porque ahora, con todos los peones en blanco, al negro le cuesta mucho intentar hacer cualquier cosa y estamos muy bien reaccionando con blancas. Y ahora voy a hacer dama E1, B3, voy a intentar pasar la dama, voy a intentar buscar F4 en condiciones. Digamos que puedo marear la perdiz antes de hacer F4. Entonces aquí, tras F4, ahí, por ejemplo, el negro tiene varias opciones. A mí me parecía bastante natural esta, y F5, que parece bastante lógico porque el alfil de 3 está en el aire. Y bueno, aquí por ejemplo H5, una idea interesante. Peón por habrá que comer aquí. Y bueno, por ejemplo, esta posición me parecía bastante graciosa. Me parece que el blanco ataca, pero si te digo que todas las casillas están controladas por piezas negras, no es tan grave. De hecho, voy a hacer torre F8, torre F5 para echar esa dama y debe estar más o menos igualado, pero el blanco tiene cierta iniciativa. Entonces, aquí el problema es que Gukesh se coló una jugada de Niemann que, bueno, no sé si la habréis visto, pero la jugada es caballo por D3. Y es como, ¿qué? Y quiero insistir en la importancia de valorar jugadas forzadas con objetividad, sin criterio subjetivo. Aquí lo que pasa es que tras peón por, dama por, fijaos que el blanco había puesto todos esos peones en blanco. ¿Qué pasa? Que cuando cae la estructura, todos esos peones han quedado fijados en una casilla débil para el alfil de casillas blancas. Y encima, la mayoría de piezas negras vamos a ver que coordinarán muy bien. Primero de todo, aquí hay que hacer alfil G1. Si tapa de torre va a venir alfil G4 y ya recuperamos directamente el material. Entonces, alfil G1, alfil A6, siguiente jugada forzada, te amenazo el caballo, caballo C1, te quito la dama. Una jugada muy importante que a veces se descarta porque es una jugada de ataque, ¿no? En este caso te ataco la torre. Y aquí juega caballo B1 Gukesh, que me hace mucha gracia esta maniobra, ¿no? Los caballos se están mareando, los va moviendo así a pares todo el rato. Y aquí una jugada que también es muy difícil. Aquí lo he probado, de hecho, con un alumno. Hoy, ayer, bueno, justo cuando se estaba jugando la partida. Que aquí dama E7, o dama quitar la dama y atacar, ¿no? No, lo que tenéis que hacer es ver las jugadas forzadas. Y en este caso, la jugada más forzada, primero de todo, es comer las damas, pero bueno, no te interesa estar con pieza de menos. Y otra jugada que
también aparentemente no es, bueno, dama por y peón por tampoco parece el fin del mundo. Pero el blanco tiene las piezas bien coordinadas. Lo que puede hacer el negro, que hizo muy bien aquí Hans, es torre a D8. Con esto, más o menos, ahora sí que te estoy obligando a que me cambies las damas. Y resulta que llegamos al mismo final, te estoy tocando la torre y justo te controlo la única columna abierta. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí, tras torre F3, peón por F4, llegamos a uno de los momentos críticos de la partida. Porque aquí, honestamente, me cuesta abstraerme de por qué, de hecho, hasta lo he puesto en Twitter, de por qué no comía en F4 Gukesh. ¿Aquí qué pasa? Que parece que te están entrando en D1, pero si te entran en D1, pues te amenazo el caballo, te amenazo la torre y hago caballo B3 y te voy a cambiar las torres. Digamos que no pasa nada, es bastante sencillo, ¿vale? Yo creo que lo que le molestaba es como que aquí quiere hacer caballo C3, le molestaba alfil B4. Y a caballo C3 aquí torre D2 es muy interesante. De hecho, el negro está mejor, ¿eh? Porque es que las piezas blancas es que se entorpecen entre sí y el negro ya tiene tantos peones a cambio. Y aquí hay una jugada muy bonita que quizás es lo que vio Gukesh, yo creo. Yo creo que Gukesh entendió que esta posición, tras torre por B2 y alfil por, veremos uno de los varios sacrificios de torre. O sea, ya vais a ver que la partida todavía va a dar para más de sí. Tras alfil por C3, pues te voy a comer en la torre. Y aquí, por ejemplo, en vez de comer en E4, primero creo que H5 era muy interesante para luego quitarse del rey y luego muchas veces lo que voy a comer en E4 es con el alfil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, jugar H4, buscar a veces presionar estas casillas blancas. Bueno, esto es un final bastante técnico, pero que el blanco la verdad es que es bastante desagradable porque no puede presionar las bases de las cadenas de peones. Entonces, aquí tras caballo C3, claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y G5 qué pasa? ¿Me quedo con el peón de más? Tú sigues totalmente descoordinado. Lo que es más importante en esta posición es que aquí, ¿cómo te mueves con blancas? Es una muy buena pregunta. G5 y ¿qué quieres hacer? ¿Vale? Aquí, claro, si empiezas a mover los caballos, te voy a hacer torre de 2. O, por ejemplo, puedo doblar las torres primero y luego hacer torre de 2. Que quizá parece un poco más sensato. También puedo volver a alfil por, que ya me quedo con 4 peones por la pieza. O sea, se dice rápido, 4 peonacos. Entonces, el negro tiene buenas alternativas aquí. Y sobre todo, la cosa es que aquí tras G5, G3, aquí sí que no era tan sencillo. Aquí hay una... Es que me encanta, os lo quiero enseñar. Hay un montón de posiciones que os voy a enseñar. Voy a acelerar un poco también, por que la idea es alfil G7 y alfil por C3. Y tú diréis, pero bueno, me lo como. Y aquí la jugada es que me encanta. O sea, fijaos que las piezas negras, blancas es que no se mueven, no colaboran entre ellas. A la que quites el alfil te voy a entrar con la torre. Este caballo aquí, pues te lo voy a volver a echar. y no puede moverse este caballo, está totalmente controlado. Aquí lo vas a poner en A2 que se quede aquí, en B3 que te haga alfil C4 y te lo obliga a volver. Y lo más bonito es que tras peón por alfil G7 veis un poco la fuerza de este alfil y el problema de que el rey esté enterrado aquí. De hecho, aquí está totalmente perdido el alfil B7, el blanco. Entonces, muy curioso, de hecho, podría haber ganado perfectamente Niemann en esto. Entonces, fijaos lo que quiero destacar, que lo importante aquí era la dominación, ver que el blanco no juega nada. Entonces, es mucho más fácil y mucho más eficiente pensar en base a las jugadas que tiene el rival cuando el rival tiene muy pocas. O sea, ¿para qué ibas a calcular las cientos de jugadas que tiene el negro cuando es mucho más fácil fijarse en las que tiene el blanco? ¿Vale? Entonces aquí hizo alfil D6, el problema es que le permite sacar el caballo, a diferencia de G5. Y ahora tras G5, caballo F2, digamos que Gukesh al menos respira que le juega a la torre, el caballo está ahí defendiendo y bueno, más o menos todas las piezas ahora están defendidas entre sí. Entonces, intentas H5, torre H3, forzando H4, caballo G4. Aquí, pues eso, Gukesh va encontrando los huecos. Y aquí tras alfil E7, G3, Gukesh básicamente intenta romper la posición. Vemos que es una posición bastante extraña. Vemos ese tema de torre atrapada, lo vamos a ver en otra partida. Que bueno, en este caso la torre va a poder salir, pero aquí, por ejemplo, tras peón por, torre D3, Niemann busca dos cosas. Primero, evitar que el blanco se libere un poco en el flanco de rey, clavando el peón de G3. Y otra más discreta, amenazar al C8, que justo las piezas blancas nuevamente no coordinan muy bien. Pero aquí, bueno, Gukesh dice, bueno, cae E5, y si me haces torre por C3, pues como, y bueno, rey G2, no sé, aquí hay varias jugadas, cae por C6. Digamos que ha pasado lo peor, ¿vale? Entonces ahora el blanco, pues bueno, los alfiles ya no coordinan tanto, ya no hay tanto miedo sobre el rey blanco, ¿sí? Sí que son muchos peones de más,
Pero bueno, el de G3 va a caer, quizá el de C6 cae ya. Vale. La cuestión es que aquí Niemann, pues no sé, se lo estaba pasando en grande y mete torre por C3. Es como, ¿qué? Y la idea es que tras peón por alfil C8, ¿sí? O sea, sacrifica la torre y pone el alfil en la casilla inicial dispuesto a abandonar. Que no, que no. La cuestión es que aquí, por ejemplo, tras G4, que parece medio normal, alfil F6, caballo por y torre por, y el blanco tiene torre de más, pero una posición súper torpe, rey súper débil, las torres súper mal coordinadas, todos los peones te van a caer y realmente todos los peones en negro, por lo tanto se potencia mucho al alfil que tienes de más y se putea este. De hecho aquí por ejemplo alfil D4 me gustaba este detalle que aquí alfil G7 es la buena para forzar que cuando me comas activo el rey y esta posición está mejor en negro. O sea, para que veáis un poco la importancia de la coordinación. Al negro tendrá posibilidades aquí bastante reales de comerse estos dos y empezar a avanzar los peones por los dos flancos, los 5 peones que tendrá por la torre, ¿no? Así que, bueno, era bastante divertido. Aquí por eso Gukesh juega rey G2, que quizás es más comprensible. Y tras alfil F6, caballo por torre por E4, Niemann sigue diciendo, no, mi alfil es mucho mejor que tu torre de momento. Y tras alfil D4 ahora ya sí que claudica, pero aquí con una secuencia forzada, ¿no? Alfil por, G4, alfil por, comer de caballo, H3, y llegamos a este final muy interesante. El negro tiene 3 peones por la pieza, pero bastante mejor coordinación, y el rey blanco está un poco débil ahí con tal. De hecho, este final es súper interesante. Vamos a mostrar solo los momentos más críticos. Gukesh pone la torre en segunda, torre 2 no es muy fina, porque, bueno, tampoco es grave, ¿no? Por decirlo así, caballo B5. Aquí, por ejemplo, sí que parece raro, porque tras torre C4, que tiene mucho sentido, porque de golpe el blanco no tiene jugada. O sea, si el blanco intenta cambiar torres, te van a coronar peones, básicamente. Te van a hacer torre por, el rey va a estar por aquí, y fijaos que tenéis el rey blanco esclavizado a defender esos peones. Entonces, vais a salir perdiendo. Por aquí tras torre 2 jaque, por ejemplo, me parecía bastante, digamos, para encontrar un pero, ¿no? Aquí juego rey de 7 y tras torre F2 comió el peón. Y yo digo, pues no tiene más sentido hacer rey de 8 y tras torre F2 torre por. No sé si aquí lo que le molestaba era torre jaque y tras rey aquí, pues torre aquí. Quizás es similar, ¿eh? No sé, tampoco he profundizado mucho, pero bueno, algunos pequeños detalles. La cuestión es que tampoco es nada fácil para Gukesh. Tras torre por F7, rey C6, caballo A7. Valora muy bien que es más importante que el caballo no esté ligado, ¿no? Que se quede súper pasivo aquí en C7. Por ejemplo, tras caballo por... Imagino que torre 4 es lo que le molestaba a Gukesh. Fijaos que el caballo no puede volver hacia atrás. Y ahora pues voy a empezar a avanzar el peón de A y no sé, y este caballo pues está aquí mirándoselo. No puede salir. O sea, literal, no puede salir. Y si me tienes que hacer C4, pues ya son esos 2 peones pasados y los otros 2 que están molestando. Estas caballo A7 jaque, torre por, torre A2, rey H1, torre G2. Aquí llegamos a una posición bastante chula. Aquí, por ejemplo, rey E4, pues bueno, torre F7 y te corto, ¿no? Esto va a ser de lo más normal que vais a encontrar ahora. Tras rey G2, el blanco corona caballo y tras rey E4, aquí empiezan a haber un montón de patrones chulos de defensa que Gukesh, precisamente en el curso, tocamos mucho esto porque Gukesh siempre busca precisión. Es muy técnico, muy estratégico, pero en estas posiciones siempre es bastante molesto. Por ejemplo, hace jaque, ¿no? No se deja, que parece muy antiintuitiva, es como si vaya a venir con el rey. Pero aquí, por ejemplo, había previsto que tras rey F3 jaque y aquí un bonito mate, ¿vale? Entonces, nuevamente, jugadas forzadas. Tras rey D3, aquí, por ejemplo, me parecía fantástica. Esto es una composición prácticamente. Si aquí queréis... No es tan difícil, ¿eh? Realmente son 2 jugadas. Pero me encantan estos detalles para que os deis cuenta que en los finales no importa tener un tiempo de más. Solo importa que en el momento de la foto estés mirando a cámara, básicamente. Entonces aquí, por ejemplo, una jugada muy chula era torre D7 y tras rey por C3, ahora torre G7. Ya que el peón de G3 no se puede comer, porque hay el doble en E4. Entonces, fijaos que tu peón de C3 no sirve para nada, pues se sacrifica por una noble causa. Y si ya te comes el de G4, por ejemplo, aquí una variante normal era A4, torre por A3, y justo cae a B5, sacrifico, y va a ser tablas del final. Que bueno, tampoco, no sé, que quizá tampoco es súper evidente, pero bueno, digamos que bueno, que ya más o menos sí que el blanco llega a tiempo, ¿no? Pero tras C4, aquí, por ejemplo,
Yo creo que podía haber perdido bastante fácil Gukesh aquí, porque tras C4 es un poco floja y tras torre por G3 aquí ya tenía que empezar a encontrar maravillas. Yo creo que confiaba en C5 y tras peón por torre por, aquí la torre va a tener suficientes jaques y no va a coordinar. Pero aquí el negro ganaba brillantemente con torre F3 y tras peón por G3 y simplemente estoy ganando por fuerza. Es que el caballo justo no permite que haya jaques. Y tras torre aquí G2 y aquí rey E2 y no puedes evitar que te haga torre F1 y te gane el final. Entonces es bastante curioso porque coronó con jaque y no me vas a coronar con blancas, ¿no? Entonces aquí, tras torre G7 única, el blanco tiene que esperar a que el negro mueva algo, por ejemplo A4, para hacer torre A7 y así si intento hacer el mismo plan, tendré jaques por aquí y tendré espacio suficiente para la torre, para poder contrarrestar tu plan. Por ejemplo, torre G2, aquí ya era una versión mucho más bestia, caballo C8, coronando otra vez, y tras A4, torre A7 de nuevo, y si torre A2, torre G7 de nuevo. Todo esto es único, pero suficiente para hacer tablas. Por eso digo que aquí, si Niemann hubiera planteado torre por G3, rey por G3, no sé, hubiera sido más molesto en esta situación. El problema es que tras rey D4, torre C6, el blanco tiene la opción segura de ir a comerse los peones y ya está, y no liarse más, ¿no? Entonces A4 torre por, A3, caballo aquí, caballo por, y bueno, ahora sí que Niemann se come el peón, pero bro, te lo podías comer aquí con los dos peones vivos y no, y te lo comes aquí que ya el blanco se ha hecho, bueno, se lo ha zampado todo, ¿no? Quizá confiaba que aquí el blanco no puede terminar de coordinar y te está haciendo G3, pero tras torre A6 y aquí torre jaque y torre A1 es suficiente para Gukesh, que tampoco, que no sé, que si cambias una pieza de sitio quizás está palmando aquí Gukesh, por eso digo, tampoco es súper evidente. Pero bueno, aquí tras H2 simplemente podéis pensar que el blanco no puede, o sea, el negro no puede progresar. O sea, si hago G2 me como el peón, necesito llevar el rey H3. Entonces, tras aquí C5, rey aquí, caballo D6, y si hago rey G4, pues tendré la opción de llevar el caballo aquí, hacer caballo por G3 o tener un jaque ¿no? Por ejemplo, sería muy bonito esta idea, ¿no? Para intentar jugar a ganar. Pero bueno, creo que caballo por son tablas, pero caballo G5 también, ¿no? En este caso. Entonces, tras torre C2 simplemente, pues bueno, se cambiaron las fichas y ya el rey sale, se come el peón y tablas. Bueno, Niemann presentando su candidatura para futuros, intentando ganar al campeón del mundo, un torneo, una partida espectacular, realmente muy interesante, muchos, sobre todo el caballo por D3 y luego esas posiciones abstractas donde veis que el dominio de los peones es muy por encima de las piezas. Y sobre todo que veáis los caballos que coordinan muy mal, en especial si hemos roto la estructura y hay peones sueltos, demasiados peones sueltos, ¿no? Los caballos necesitan puntos de apoyo y saltos y casillas, pero aquí no había ni uno y entonces los caballos estaban ahí como enfangados por todos lados. Sin más, vamos a ver brevemente el resto de partidas que ha habido en esta jornada, que ha sido muy emocionante y que las blancas, ya veréis, se han llevado la mejor parte de esta contienda. Vamos a ver brevemente las demás partidas. Ahora en este caso vamos a hablar de Antón, que estaba jugando este torneo y que juega contra Yakuboev, que se quedó un poco a las puertas del candidato. Hemos visto que este torneo, si os fijáis, están los mejores jugadores que quizá no acabaron de llegar al candidato. Quizás solo falta Erigaisi, por ejemplo. Entonces, tras 4 y 5, una italiana. Y aquí opto por C3. Hoy en día es muy importante las pruebas de memoria, ¿no? Porque aquí tras KF6, D4... Esta es una de las variantes, pues también bastante críticas que el negro tiene que saber, pero es bastante técnica. Entonces, tras peón por E5, D5, todo esto es bastante teoría, todo esto nada nuevo bajo el horizonte. Enroque alfil E3, alfil G4, y aquí esta es una posición súper técnica, súper de teoría, muy elaborada. Y aquí el blanco encontró una idea que no se había jugado nunca, que era dama C2. Y alfil F5, dama E2. Vale, que habitualmente se hacía H3 primero y luego dama C2 y dama B3. Era un jaleo. Es muy trillada. Hay muchísimas variantes que llegan hasta la 30. Pero esta idea tiene varias gracias. Primero de todo que provoca una secuencia táctica que no funciona muy bien, que es la que acabó jugando Antón. Aquí Antón, por ejemplo, podría haber comido y as F6 y bueno, no, va a ser una posición bastante normal. Es bastante típico intentar luchar contra ese peón. Entonces, pero aquí juego caballo B4 y la idea de Antón es muy lista, ¿no? Piensa, a ver, ¿qué quiere hacer mi rival? Mi rival se quiere enrocar y con el enroque voy a hacer C6, jugada forzada,
me voy a obligar a hacer alfil A4, voy a comer, voy a hacer alfil D3 y aquí pues he ganado calidad, soy el mejor del mundo. ¿Cuál es el problema? Que tras comerse la calidad y aquí caballo 6, alfil C2, nos damos cuenta que las piezas negras están muy torpes y que el blanco tiene bastantes argumentos a su favor. Todas las piezas blancas están apuntando al rey y el negro, digamos que no tiene piezas menores ayudando. Le faltaría un alfil en el 7, ¿no? Y que todavía encima pasa un poco como en la Caro-Kann, que el alfil y el caballo se disputan las mismas casillas, por lo tanto se entorpecen al volver. Y encima, para más Inri, el ataque del blanco es muy sencillo. No hay mucho más que hacer caballo G5 y tirar para adelante. De hecho, es lo que le pasó. Y aquí F6, aquí jugó bastante bien. Y aquí es un poco la posición clave, que aquí Antón no sé exactamente qué valoró, porque aquí parecía bastante natural simplemente hacer dama E7. O sea, aquí por jugar dama E7 y bueno, va a venir la torre. Aquí de hecho el principal problema en esta posición es que el blanco va a quitar el caballo en alguna casilla y entonces va a venir alfil G5, ¿no? Pero dama E7 parecía muy, no sé, natural, rollo pongo la dama para defender, cohesiono todo y luego ya veré. Porque lo que sí en este tipo de posiciones, cuando se habla de desarrollo, dices, vale, sé que la dama la quiero sacar para poder que venga la torre. El caballo de momento no sé dónde va, puede venir por aquí, puede venir por aquí, ¿no? Entonces aquí lo que tras dama E7, aquí de hecho la mejor era caballo H3, precisamente para hacer alfil G5 y aprovechar esa presión en G6. Y aquí, por ejemplo, C5 parecía interesante. Y fijaos que ahora de golpe el alfil de B6 va a jugar, después de alfil G5 vamos a presionar D4. Y creo que es bastante factible que aquí sean tablas relativamente fácil con la técnica de Antón, porque ya el negro tiene un contrajuego permanente, se van a quedar con estructuras un poco raras, pero sí que todas las casillas van a ser negras, van a ser del negro, entonces va a haber un poco más de contrajuego en este sentido. ¿Cuál es el problema de caballo B5? Aquí me gustaría decir que no hay una línea forzada que resulta... Yo creo que es un problema en general de comprensión, porque aquí varias jugadas son buenas del blanco, varias jugadas ponen aprietos al negro. Aquí, por ejemplo, F3 sin más, quitar el caballo para hacer alfil G5. Creo que caballo H3, precisamente la única jugada que quizá le molestaba, creo que es de las pocas que no acaba de funcionar, creo que por alfil A5. Entonces vemos la diferencia de poner el caballo en F3, que aquí alfil por D4, jaque viene. Yo creo que vio esto Antón y sobrevaloró sus oportunidades. Porque aquí el problema es que el blanco tiene bastantes más jugadas que son muy peligrosas y has quitado el caballo de la defensa. Por ejemplo, caballo F3 es bastante buena y el gran problema es que torre F3, que es la que le hizo Yakubov, es que encima te caen todas las piezas. Te están siguiendo, simplemente te están acumulando piezas a ataque. Y aquí, por ejemplo, tras caballo D6, gana bastante fácil con caballo para H7, peón por y va a venir alfil G5 y vas a perder todavía más material. Pero es que además aquí gana con torre H3, gana con alfil F4, es casi decisiva. Digamos que la posición es muy delicada. Entonces yo creo que era el tema del alfil A5, pero claro, aquí alfil A5 tampoco es una jugada aceptable. Creo que no sé si no contempló nuevamente el caballo por H7. El problema es que aquí tras torre 7, dama E7, ahora sí, pero tras torre H3 es que te estoy metiendo en torre por H7. Simplemente al blanco pues consigo un ataque y no llegamos porque nos falta tiempo para traer la torre. Y tras H5, pues bueno, simplemente peón por Antón hizo esta, pero tras caballo F7, bueno, se acabó simplificando la posición. Vemos que el caballo de B5 y este no funcionan muy bien y Yakubov se impuso sin mayores problemas. Entonces vamos a ver, vamos a animar desde aquí a Antón, que siempre recupera y siempre lucha, así que vamos a por él. Pero bueno, esta una preparación una idea muy buena de Yakubov y pena que Antón había reaccionado bien, incluso entrando en toda la preparación, pero luego se coló un poco. Luego entramos a la siguiente, que era Van Foreest y contra Keimer. Van Foreest lleva una racha espectacular, jugó muy bien el Tata Steel, luego hizo un match con Gurel que le ganó 19,5 a 6,5, para que os hagáis una idea, y ahora se enfrentaba otra vez a Keimer, que le dio una paliza con el Londres hace nada en Tata Steel. Entonces hizo una idea muy interesante contra la berlinesa, que es simplemente hacer alfil E3. Y este tipo de estructuras, pues todo el mundo las juega. Aquí juega caballo E7 Keimer, y básicamente el peón de 5 no se puede comer porque hay un truquito, ¿no? Y quiero llegar a una posición bastante importante, que es esta. Aquí Keimer, sin motivo aparente, hace B5. No sé por qué le molestaba a 4. Aquí simplemente hacer caballo G6 y enrocar y a la que quieras haces D5 es fantástico. Este es un concepto que toco mucho en muchos cursos o, por ejemplo, el que os he comentado que estoy grabando. Pues
que es muy cómoda esta posición del negro. No hay fácil manera de atacar, siempre tienes recursos de D5, puedes jugar tranquilamente en roque corto, no hay ataque del blanco. La cosa es que tras B5, alfil B3, aquí entendió muy bien que Van Forest puede fijar la estructura y hacer A4, caballo B1, caballo D2, y ahora resulta que el bloque blanco del flanco de dama con el peón en B4 es muy sólido, y aquí valora bien que puede hacer dama D2 y en roque largo. Y golpe la posición para Keimer es muy incómoda, porque psicológicamente digamos que ya no hay manera de salir de este lío que te has metido, básicamente, porque te van a atacar por el flanco de rey y el rey blanco no va a tener problemas, siempre va a poder hacer C por B3, meterse en A2 y de aquí no lo sacas. Entonces, claro, hay una desigualdad dinámica. No juego muy bien y llegamos a un par de posiciones bastante críticas. Aquí el blanco ha ido ganando ataque. Y aquí me hace mucha gracia tras dama D8, si queréis parar y pensar por vuestra manera, ¿no? Os pondremos cuantos puzzles de las partidas que quedan así cortos, porque aquí el blanco ganaba en una, pero es un tema que no había visto mucho, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy creativo. La idea es que simplemente H5 y si comes de caballo te hago dama por, si quitas el caballo pues te hago caballo por E5 y se te cae todo, pero si haces alfil por H5, lo curioso es que simplemente hago caballo G1 o caballo E1, cualquiera de las dos ganan. Y es bastante divertido porque amenazo torre por F6 y torre por H5 y no puedes hacer nada, solo puedes mirar, ¿no? Y de hecho es que no te puedes mover, o sea, no necesito ni hacerla directa. Puedo, no sé, tranquilamente hacer torre F5 y torre por H5. Puedo, es que no sé, es bastante peculiar. Total, que luego, dos jugadas después, de hecho vuelve Van Forest. Y aquí, por ejemplo, simplemente rey H8 no era mala, pero bueno, tras K5, la posición Keimer abriendo la posición con ese alfil en B3, ¿por qué no has hecho rey H8? No lo sé. Y aquí E4, la posición se vuelve muy un jaleo, dama por, y aquí llegamos nuevamente a la otra posición crítica de la partida, que también, esta sí que os recomiendo que paréis y si queréis calcularla bien. A mí me pareció un desastre, pero un desastre, no puedo justificar, o sea, han calculado fatal los dos. Entonces, aquí caballo G3 ganaba bastante fácil. Bueno, ganaba, se queda mucho mejor. Te has dado por torre F6 y simplemente te estoy cazando la torre. La cuestión es que caballo por E5 puede parecer que funciona, pero el negro, porque si torre por y quizá te estoy liando, ese tipo de jugadas, creo que lo que estaba buscando Van Forest. Pero el problema es que tengo esta intermedia. O sea, no es que... Ahora lo estoy diciendo un poco rápido, te estoy explicando. Pero si lo miráis con calma, es que no sé, no es difícil, yo creo, para su nivel. Y el problema es que vio la idea, pero tras hacer rey H7, alfil por caballo G3, claro, ahora quiso defender el caballo y dijo, pues hago esto y ya está. Va a quitar la dama, como la torre y perfecto, ¿no? Pero aquí se colgó otro trucazo, que este es mucho más bonito. Y bueno, si queréis parar, bueno, yo ya lo he dicho. Que es caballo G5 jaque, y tras peón por, simplemente te estoy reventando por la columna, ¿no? Alfil H3, alfil H5, pues como, y torre H1 y nada, y no puedes hacer nada, simplemente te estoy dando mate. Aquí hizo alfil H3, aprovechando que te estoy tocando la dama, pero simplemente torre por F8 y aquí la jugada clave es que después de que me comas la dama tengo alfil G8 y alfil E6. O sea, esto es todo bastante táctico, ¿vale? Os lo explico un poco la película y acaba funcionando. Básicamente, toda esta secuencia parece que tengo pieza de más, pero me estás amenazando G6, la torre y el caballo. O sea, y me he quedado con dos peones de menos. Con esto Van Forest pues vuelve a ganar a Keimer y realmente ya se pone cerca de los 2.750, ¿no? Que llevaba unos años en 2.7 peladitos, 2.720. Así que muy bien por parte de Van Forest. Seguimos con la dominación blanca en una partida, en mi opinión, también bastante mala, de Navarra contra Parham. Navarra juega una idea que yo conozco bastante, que es esta alfil por D7, que es muy interesante. La idea es que aquí, si haces alfil C6, que parece normal, este sacrificio es interesante. Si hago E6 y alfil E7, esto está bien. Torre C8 también está bien. O sea, hay un montón de jugadas que están bien para el negro. Peón por y torre C8, creo que también. La cuestión es que aquí mete alfil G4, que ya me parece delicada. O sea, el blanco juega muy fácil. H3. Y aquí D4 y a E6 aquí llegamos a la posición crítica. Pero aquí lo que quiere hacer el negro es hacer D5 en un futuro y llegar básicamente a una estructura de Caro-Kann con este alfil por fuera. Entonces lo que hace el blanco dice, bueno, te lo evito, fijo los peones en blanco y así mi alfil es mejor. Y aquí un error descomunal a nivel estratégico que es meter E5.
Aquí yo creo que, bueno, alfil E7 por D, mantener la posición relativamente al menos abierta. Porque el problema con E5 es que le quedan todas las piezas encerradas en flanco de dama. De rey, quiero decir. Ese alfil en H5 está muy mal. Y de hecho lo va a perseguir con el caballo. Y aquí el problema también es que te meto A4 y A5 y ya te anulo todo el contrajuego al flanco de dama primero. Y luego vengo con el caballo. Aquí caballo C4 era mucho mejor también, porque es que el negro no tiene contrajuego alguno. El problema es que quieres hacer F5, es uno de los principales inconvenientes. Pero claro, para hacer F5, este alfil es que te lo van a encerrar aquí, ¿vale? Y entonces te vas a cambiar el alfil que necesitas precisamente para hacer F5. Es que no, el alfil ahí no funciona para hacer F5, básicamente. Entonces aquí puso el caballo bien y bueno, más o menos en este medio juego se quedó bastante bien el blanco. Pero bueno, Parham es mejor que Navarra y llegamos a la siguiente posición, ¿no? Que más o menos, pues bueno, Parham ha jugado bien y aquí una persona normal haría G5. Cierro por aquí, pero luego tengo una ruptura de flanco de dama y bueno, seguramente será tablas. La cuestión es que Parham pues se veía confiado de que iba a ganar, de que ya estaba remontando y mete B5. Estás peón por el problema es que te meto G5 y te como el peón. Y aquí lo que no creo que no valora muy bien Parham, que es bastante gracioso, que es que parece que dice, bueno, luego me como el de G5 y no pasa nada. Pero aquí me meten alfil por y G4 y esta torre ¿dónde va? Y aquí es más un tema de Sussman. Le meten torre por, yo creo que confiaba en torre por, y aquí que le jugara esto. No sé si confiaba en esto, pero el blanco hace muy bien rey G2. Ahora el blanco llega para defender el punto de defender este peón, por lo tanto, bueno, no sé, imagino que iba por ahí el tema. Es que no sé muy bien qué intentaba aquí, porque es que simplemente tras torre A3, ahora te avanzo el rey, y es que estás congelado. A la que muevas esta torre, pues te la como, y a la que mueves esta, me como este y va a caer este. Entonces, claro, y entonces el negro está simplemente en Sussman. Hacen rey H4 y aquí simplemente F3 y vas a tener que mover la torre y te va a caer todo. Y tienes una torre de menos entera. Y con la torre blanca ya me bastó para comérmelo todo. Una partida muy mala de Navarra, pero bueno, de Navarra, de Parham. Pero bueno, Navarra aprovecha la ocasión y como jugador local, pues encantado. Luego, ¿qué más? Para finalizar, tenemos a Abdusattorov contra Arabin. También, bueno, uno de los jugadores más que había ganado el Data Steel. Y Arabin que últimamente pues estaba un poco renqueante y le estaba costando mantenerse en los 2-7, ¿no? Entonces jugaron una Philidor para honor de Pepe y jugaron una variante bastante curiosa. En la variante principal hizo E por D y caballo E5. Que esto en teoría no es de lo más fino, pero bueno, es interesante. Y aquí torre 8. Y aquí jugó bien Abdusattorov en la primera parte. De hecho, me recordó mucho de que A4, dominando, ganando espacio, ¿no? Y esta posición me recordó mucho precisamente a la partida que jugué yo en Bundesliga, si os paráis a pensar. Y de hecho aquí me pareció bastante natural el plan, que es jugar simplemente C3, H3. Y F4, dama F3, y verdad que os suena un poco todo, es un poco, obviamente hay que salvar algo, unas distancias, pero la estructura es la misma, de peones. Bueno, así que había un peón en G6. Bueno, ya me entendéis, grosso modo. Y parece bastante sencillo. Aquí el problema que quiero destacar de esta partida que aprendáis es que metió a 5 demasiado pronto. Mejor meter a 5 cuando te han metido a 6. Entonces aquí el negro tuvo un plan muy fácil, que es hacer B5 y pasar ese peón. ¿Vale? De hecho también pasa en la eslava, que a veces el blanco se pasa de listo con A5 y bueno, entonces te hago B5, que es lo que pasó aquí. Y aquí en algún momento pues te hago B5 y te paso el peón. Entonces como tienes que comer, pues ya el negro se queda súper bien. De hecho aquí ya es el blanco el que tiene un centro que no puede avanzar y además el negro está súper sólido y de hecho aquí se empezó a quedar peor. Te meto B5, dama 7, B4S bastante extraño, los caballos blancos no tienen jugadas, dama B6 y aquí a torre de 8 mete una castaña a Abdusattorov y aquí se cuelga un truco si queréis pensar un poco. Básicamente es bastante típico que es meter D5 y cuando me comes pues te cae este y ya está, ¿no? Y resulta que tu posición está medio colapsada y no puedes prácticamente mover. De hecho aquí tiene que hacer caballo E5 y dar el peón. Y aquí llegamos a la posición crítica de la partida, en mi opinión. Aquí el negro puede hacer lo que quiera. Tiene los peones en blanco, por lo tanto controla la pareja de alfiles. ¿Y qué le falta? Pues seguridad del rey. Aquí, por ejemplo, una jugada que instintivamente es muy natural es H6. De hecho, no sé, te haces un hueco y ya verás qué haces. Aquí el problema es que Arabin quizá tuvo un poco demasiada prisa. Aquí, por ejemplo, el H5 incluso es mejor, pero no hay ninguna necesidad de jugar así. Pero tiene bastante sentido, ¿no? Porque si hago H4 te empiezo a ganar casillas negras
Y ya, por ejemplo, en un futuro, si te cambio el alfil, pues vemos que saltaremos muy bien con estas estructuras. Pero bueno, que H6 es suficiente y ya está. Y vamos a jugar una partida con peón de más, con calma, contra Dosatorov. Pero quizá también se puso nervioso porque puede ser que haya ideas de caballo por... Pero bueno, el negro tiene mucho contrajuego también. Digamos que es bueno, no sé... Tampoco es súper evidente, lo estoy simplificando bastante, ¿no? Pero aquí el problema es que tras D4, es lo que quiero destacar. El blanco tiene este truco, que es caballo de 4. Si comemos la torre de caballo por F6 jaque y luego me como la torre de D7, ya con tanta posición tan abierta, pues los alfiles deberían ser suficientes. Y aquí el problema es que tras caballo 5 torre F3, de golpe, fijaos que mi alfil, que era muy malo, ahora lo está bloqueando todo. Y este alfil se vuelve un peón porque no cubre aire, no está atacando piezas. Este caballo está dominado por mi alfil. Y digamos que, de hecho, se ve bastante aparente a medida que avanza un poco que aquí el que juega a ganar es el blanco. O sea, mi caballo no se mueve, el alfil está ahí, todos mis peones en negro fijados, tengo un peón de más, pero que no sirve para nada. Y de hecho, bueno, no juego del todo mal, pero bueno, básicamente se activó con la dama. Y aquí más o menos está igualado. Sí que el caballo está un poco torpe, pero sigue en el juego. Y aquí tuvo un poco de prisa y sacrificó para avanzar el peón. Y ahí jugó muy bien Abdusattorov. Simplemente puso la torre por delante y dice, bueno, si quieres comer, voy a comer yo y luego voy a avanzar el peón. Y aquí Rabin, no sé, es que no puedo defender esta partida, la verdad, porque se obsesionó con el peón, hizo torre A4, en vez de aquí, por ejemplo, calle 7, yo qué sé, me comes el peón. Bien, pues te hago calle F5, te hago calle por alfil y te va a costar bastante ganarme, ¿vale? Porque el alfil, que si hay tanto espacio entre el peón y el flanco de rey, pues el alfil va a empezar a ganar fuerza porque presiona a los dos sitios a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con torre A4? Nada sofisticado, que tú te hago torre aquí, te hago H5, te hago alfil D6 y bueno, y estás bastante tieso, ¿no? Así que, bueno, luego acabo ganando, es que no sé, tras torre A7 C5, simplemente estás todo clavado, el peón pasado no sirve nada, se lo comió y acabo ganando con el peón pasado, el blanco. Entonces con eso seguimos, acabamos con estas cuatro victorias de blancas, las tablas de Gukesh y de Niemann. Y bueno, realmente una partida, un inicio bastante chulo. Nada, quería comentarlo un poco, me hacía ilusión, ya que seguramente no podré comentar la resto de partidas. De hecho, nos vamos de... Mañana toca un viaje, también estoy jugando Bundesliga, entonces será un poco difícil de mantenerlo. Pero sí que alguna partida suelta, alguna cosilla sí que grabaremos y nada, sí me hacía un poco de ilusión. Así que nada, sin más, gracias por todo, gracias por el apoyo. También ya os iremos diciendo que el día 17 seguramente saldrá el curso de Gukesh. Así que nada, nuevamente, nos vemos en el próximo vídeo.